Bienvenidos a la tercera clase de Bioestadística y Demografía. Yo soy Belén, para quienes no me vieron en la presentación, soy la docente a cargo de la comisión B1 y B2. Y en esta clase les voy a estar explicando un poco más acerca de las tablas y los gráficos que se utilizan en estadística. Estos temas ya los estuvieron viendo en las otras teóricas, ya que no se puede hablar de estadística básicamente sin mostrar tablas y gráficos, ya que son las herramientas que nos permiten definir y caracterizar nuestros datos. Bueno, lo que acabo de decir son herramientas para organizar y caracterizar visualmente un grupo de datos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros empezamos un estudio de investigación o queremos estudiar ciertos tipos de datos, lo primero, el primer paso, es recolectar los datos. O sea, tengo que ver si tengo que hacer una entrevista, si los datos ya están disponibles en un hospital, en internet, si tengo que hacer un experimento, un muestreo. Bueno, todo eso tiene que ver con la recolección de datos. Pero una vez que tenemos esos datos disponibles, los tenemos que organizar, ya que en general una base de datos tiene un montón de observaciones. La organización se hace principalmente en tablas. Esto lo que nos permite es resumir y caracterizar nuestros datos. Y se utilizan tablas de distribución de frecuencia. Esto quiere decir qué frecuencia tiene cada nivel de nuestra variable, o sea, cuántos cuántos individuos tienen tal dato. Y tablas de contingencia. Las tablas de contingencia se usan cuando queremos analizar dos variables en simultáneo. Por ejemplo, si queremos ver la relación entre una variable y otra. Y por otro lado, después de organizar en tablas los datos, se suele hacer una visualización más gráfica con gráficos, justamente. Que esto lo que nos permite es ver de una manera más clara y más intuitiva nuestros datos. Bueno, acá como les decía, cuando tenemos una base de datos, es un poco antiintuitivo entender una base de datos. Por ejemplo, en este caso tenemos 20 pacientes y nuestras variables, las variables que se midieron son el género, la edad, la localidad en donde viven, el nivel de pobreza y la temperatura en grados centígrados. A simple vista, si vemos esta tabla, no podemos decir qué proporción de los individuos se identificaron como masculinos, qué proporción como femeninos y qué otra proporción se identificó con otro género. Ni podemos decir cuál es la edad promedio de los individuos, ni cómo se distribuyen los niveles de pobreza, ya que es difícil de entender una base de datos sin analizarla. Incluso en esta base de datos por ahí algo podemos decir, ya que solo se tratan de 20 datos, de 20 pacientes. Pero si tuviéramos una base de datos más grande, sería imposible. Y imagínense que cuando hablamos de pacientes podemos tener bases de datos inmensas, de 500, 1000, de 5000 datos. Entonces, para esto, lo primero que se suele hacer es utilizar tablas de frecuencia. Para hacer las tablas de frecuencia, primero tenemos que saber con qué tipo de variables estamos trabajando, porque dependiendo de esto, las tablas van a ser distintas. Por ejemplo, para una variable cualitativa, como puede ser el género, la tabla se construye de esta manera. En la primera columna vamos a poner el género y los niveles que tiene esta variable. En este caso es una variable cualitativa con 3 niveles. Los niveles son masculino, femenino u otro. Y esta primera columna va a contener todos ellos. O sea que tiene el dominio completo de la variable. En la segunda columna vamos a tener la frecuencia absoluta, que esto quiere decir
los números de individuos de cada nivel. El N, o sea, el total de los individuos, son 63. De cuántos se identificaron como masculinos, de esos 63 individuos, fueron 25. Es la frecuencia absoluta. De estos individuos, 35 se identificaron como femeninos y 3 se identificaron con otro género. Entonces, la sumatoria de todas las frecuencias absolutas nos tiene que dar el N total de los individuos analizados. En este caso, 63. La tercera columna indica las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas es el número de individuos de cada nivel dividido por el total de los individuos presentes en nuestra muestra. O sea, esto quiere decir que nos va a decir qué proporción de nuestra muestra se identificó con cada uno de los distintos géneros. Por ejemplo, 0,4 es la proporción de individuos que se identificaron como masculinos, 0,56 como femeninos y 0,05 con otro género. La sumatoria de todas las frecuencias relativas nos va a dar 1, ya que sería sumar todas las frecuencias dividido el total, todas las frecuencias absolutas dividido el total, que es el mismo número, 63 dividido 63, 1. De esta manera tendríamos completa una tabla de frecuencias para una variable cualitativa. Bueno, y también para agregar, la frecuencia relativa se puede convertir en porcentaje si la multiplicamos por 100. O sea, si multiplicamos por 100 cada una de las frecuencias relativas, vamos a obtener el porcentaje de individuos que se identifican con género masculino, femenino y con otro género. Y el total nos va a dar 100%. Cuando tenemos una variable cuantitativa discreta, a nuestra tabla de frecuencias se le agregan 2 columnas. Las primeras 3 columnas son iguales que en el caso anterior. Vamos a tener la variable con su dominio, o sea, del total de los 60 individuos. En este caso, perdón, no expliqué la variable. La variable es número de infartos, y los niveles que toma esta variable, o sea, la cantidad de infartos que presentaron los individuos de nuestra muestra, fueron 0, 1 o 2. O sea, nadie tuvo ni menos de 0 infartos, ni más de 2 infartos. Entonces, acá tenemos las frecuencias absolutas de cada uno de nuestro nivel y las frecuencias relativas. Ahora, ¿qué son estas 2 nuevas columnas? La frecuencia absoluta acumulada, que quiere decir cuántos individuos de nuestra variable tienen ese nivel o menos. Esto de frecuencias acumuladas solo se puede usar con variables que tienen un orden, ya que tiene sentido decir esto o menos. Por ejemplo, cuántos individuos tuvieron 0 infartos o menos es la misma cantidad de individuos que tuvieron 0 infartos. Pero cuando nos vamos al segundo nivel, o sea, cuántos individuos tuvieron un infarto o menos, tenemos la sumatoria de las frecuencias absolutas del nivel 1 más el nivel 2. Esto quiere decir que la frecuencia acumulada en 1 es 58. Y cuando nos vamos al último nivel, en este caso 2 infartos, vamos a tener también la frecuencia acumulada de los otros 2 niveles. Eso quiere decir que vamos a tener el total de todos nuestros individuos. Porque cuántos individuos tuvieron 2 infartos o menos son justamente todos los individuos de nuestra muestra. Para la frecuencia relativa acumulada, es exactamente lo mismo que acabo de explicar, o sea, la acumulación se explica de la misma manera, pero en vez de hablar en términos absolutos, hablamos en términos relativos. Esto quiere decir que los valores de la frecuencia absoluta se dividen por el total de individuos analizados.
En el primer renglón, o sea, el primer nivel de la variable, va a tener siempre el mismo número, la acumulada que la no acumulada. Pero a medida que avanzamos para abajo en la tabla, se van a ir sumando los valores con el anterior. O sea, en esta fila se suma la frecuencia relativa de este nivel más la frecuencia relativa del nivel anterior. Entonces, al igual que en la frecuencia absoluta, en el último nivel de nuestra variable vamos a tener el total de los individuos, o sea, la frecuencia acumulada va a ser 1. Bueno, cuando hablamos de variables cuantitativas continuas, también la tabla va a cambiar un poco. En primer lugar, como las variables cuantitativas continuas toman infinitos valores, tenemos que acomodar esta variable de una mejor forma. Porque si pusiéramos en la primera columna las infinitas posibilidades, o sea, los infinitos valores que tiene esa variable, no estaríamos organizando la información de ninguna manera. O sea, sería una tabla enorme donde no entendería o sea, donde se entendería lo mismo o menos que en la base de datos. Entonces, para esto lo primero que hacemos es dividir a nuestra variable en intervalos. Por ejemplo, en este caso, donde nuestra variable es el peso de los ratones de bioterio medido en gramos, lo que hicimos fue dividir el dominio de nuestra variable en intervalos de un gramo. O sea, nuestro primer intervalo toma valores entre 17,5 y 18,5 gramos. El segundo intervalo entre 18,5 y 19,5, y así sucesivamente. ¿Cuáles son los valores mínimos y máximos de todo nuestro dominio? Bueno, nosotros no tuvimos ratones que pesaran menos de 17,5, por eso no lo incluimos. Y tampoco tuvimos ratones que pesaran más de 22,5. Entonces ahí es que pusimos el límite superior de todo el rango. Los intervalos son continuos, o sea, todos los intervalos tienen que contener a todo ese rango entre 17,5 y 22,5, y son excluyentes. ¿Esto qué quiere decir? Que un mismo dato no puede ser incluido en dos intervalos distintos, o sea, un dato solo entra en un intervalo. Ahora, pero ustedes por ahí se dan cuenta de que el límite superior del primer intervalo coincide con el límite inferior del segundo intervalo. Entonces, ¿dónde pongo a un individuo que pesa 18,5 gramos? Bueno, por convención, si una observación toma un valor igual al límite inferior de un intervalo, el intervalo ese contiene a dicho valor, a dicha observación. Pero si toma un valor igual al límite superior, este intervalo no lo contiene. O sea, si lo incluye el límite inferior, está dentro del intervalo, pero si toma el valor del límite superior, no va a estar dentro del intervalo. Bueno, acá acabo de agregar esta formulita que dice acá abajo, corchete, límite inferior, límite superior, paréntesis. Eso quiere decir que el corchete contiene al valor del límite inferior y el paréntesis no contiene al valor del límite superior. Ahora les voy a explicar un poco lo que son las tablas de contingencia, cambiando, o sea, es otra tabla. Las tablas de frecuencia tienen en la primera columna nuestra variable, y después en la segunda columna la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, y así sucesivamente. En esta tenemos dos variables. Entonces esta tabla sirve para registrar y analizar la relación entre dos o más variables.
En este caso, vamos a usar un ejemplo donde nuestras variables son género y curso. En las filas vamos a tener la primera variable, la variable género, donde esta variable toma 3 niveles, masculino, femenino u otro. Y en las columnas vamos a tener la variable curso, donde toma la variable 2 niveles, curso A o curso B. Entonces, ¿qué nos muestra esta tabla? En la última fila nos va a mostrar el total de individuos que pertenecen al curso A, el total de individuos que pertenecen al curso B y la cantidad de individuos totales. En la última columna vamos a ver el total de individuos que pertenecen que se identifican con el género masculino, el total de individuos que se identifican con el género femenino y el total de individuos que se identifican con otro género. Y de vuelta, esta celda muestra la cantidad total de individuos analizados. ¿Y qué nos muestran estas celdas del medio? Bueno, nos va a mostrar cuántos son los individuos del curso B que se identifican como masculinos. Cuántos los del curso A que se identifican como masculinos, el curso A como femenino, el curso A como otros. O sea, son frecuencias condicionadas, donde no solo depende de una variable, sino que depende de la relación entre dos variables. Esto después lo vamos a ver más adelante en estadística inferencial, ya que cuando hablamos de dos variables y estudiar la relación, hay que hacer probabilidades y hay que hacer estadísticos que nos digan si hay una relación o no entre dos variables. Pero bueno, ahora les queríamos contar para que sepan que las tablas de frecuencia no son las únicas tablas que existen, sino que también hay otro tipo de tablas. Bueno, ya hablamos de las tablas, ahora vamos a hablar un poco de la otra herramienta para definir la estadística descriptiva, que son los gráficos. Los gráficos básicamente presentan la misma información que las tablas, pero este formato permite que sea más fácil visualizar el conjunto de datos. Siempre nos es más fácil entender un gráfico que entender una tabla, ya que tiene colores, no son solo números, se entiende mejor. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que tienen que tener los gráficos justamente para que sea más fácil de entender? Es que tienen que ser sencillos y autoexplicativos. O sea que con solo mirar un gráfico deberías entender qué es lo que se quiere mostrar. El tipo de gráfico a utilizar va a depender siempre de con qué variable estemos trabajando. O sea, no es lo mismo si trabajamos con variables cualitativas que cuantitativas, y si las cuantitativas son discretas o continuas, o las cualitativas ordinales o nominales. Para una variable cualitativa, se puede utilizar un gráfico de torta. Un gráfico de torta consiste en un círculo dividido en sectores, con áreas donde las áreas son proporcionales a la frecuencia que presenta cada categoría. En este caso, el gráfico de torta muestra la frecuencia relativa o el porcentaje. O sea, en este caso está medido con porcentaje, pero sería lo mismo. Entonces, como ven en este gráfico, el 5%, bueno, esto es géneros, igual que en el ejemplo de las tablas de frecuencia, son cuántos individuos se identifican como masculino, cuántos como femenino y cuántos con otro tipo de género. No se recomienda utilizar gráficos de torta cuando se trata de cualitativas ordinales, ya que el círculo no muestra un orden, o sea, no tiene un principio y un final. Entonces, no se recomienda para ese tipo de variables. Sí, en cambio, con cualitativas nominales. Otro tipo de gráficos que se pueden utilizar para variables cualitativas son los gráficos de barra. En este caso,
Este gráfico es el mismo ejemplo que el anterior, donde el alto de la barra indica la frecuencia de dicha observación. O sea, 25 es la proporción de... Perdón, no. Esto es frecuencia absoluta. En este caso, vimos la frecuencia relativa. En este caso, estamos viendo la frecuencia absoluta. Lo dice en el eje Y. Entonces, del total de los 63 individuos, 25 se identificaron como masculinos, 35 como femeninos y 3 con otro género. Entonces, como les dije antes, las alturas son proporcionales a la frecuencia graficada. Esto se podría hacer también con frecuencias relativas. En este caso graficamos absolutas porque es la manera en la que lo queríamos mostrar, pero podríamos tranquilamente graficar la frecuencia relativa. Y bueno, los gráficos de barra sirven tanto para variables cualitativas nominales como para ordinales, ya que el eje X, en el eje X sí se pueden ordenar los niveles de una categoría. Por ejemplo, en este segundo gráfico, graficamos los niveles de pobreza y la frecuencia absoluta de los distintos niveles de pobreza. Entonces, los niveles de pobreza están ordenados dependiendo de qué tan pobre sea la persona. O sea, el primer nivel es no pobre ni vulnerable, el segundo nivel es vulnerable y el tercer nivel es pobre. Entonces, de esta manera podemos ver de qué manera se distribuyen los niveles de pobreza en nuestra muestra. Para una variable cualitativa, en la que tenemos para más de una variable cualitativa, también se utilizan los gráficos de barra, ya que en este caso tenemos en el eje X, en el eje Y, la frecuencia absoluta, en el eje X, los géneros con los que se identifica cada individuo, y con los colores, con los distintos colores, tenemos otra variable, en este caso el curso. Entonces, las barras azules son el curso A y las barras naranjas son el curso B. En este tipo de gráficos podemos comparar la distribución de acuerdo a más de una variable. Podemos ver cómo se distribuyen los géneros en el curso A y cómo se distribuyen los géneros en el curso B. Para más de una variable cualitativa, también se puede usar el gráfico de líneas. En este caso es exactamente el mismo ejemplo de antes, donde en el eje Y tenemos la frecuencia absoluta, en el eje X el género, y los distintos colores indican qué curso estamos. Nos muestra exactamente lo mismo. Pero bueno, los gráficos de línea tienen la ventaja de que se pueden usar para muchas series de datos en simultáneo. Serie de datos llamamos a cada color, o sea, una serie de datos es el curso A y otra es el curso B. Pero imagínense que podemos tener 10, 12 líneas distintas y el gráfico se puede seguir entendiendo. Y también da una primera idea de la dependencia de las variables. En general, cuando decimos que las líneas se cruzan, es porque las variables son dependientes. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver más en detalle en la segunda unidad, donde vamos a ver estadística inferencial. Bueno, para variables cuantitativas discretas, también se utiliza los gráficos de barras. Como ven, los gráficos de barras son muy utilizados en la estadística. En este caso, graficamos el ejemplo de los infartos, donde en el eje Y tenemos la frecuencia absoluta y en el eje X la cantidad de infartos. Siempre cuando se trata de variables que tienen un orden, en el eje X vamos a poner el orden bien. O sea, no tendría sentido poner primero 1, después 0 y después 2, sino que tenemos que poner la variable ordenada. Y bueno, acá el ancho de la barra es informativo, ya que
cuando la variable es cuantitativa discreta, la variable no puede tomar valores entre un nivel y el otro. O sea, o es 0 infartos o es 1, pero no hay un valor intermedio entre 0 y 1. O sea, no se puede tener medio infarto. Entonces, se deja un espacio entre las barras para indicar los valores que no son posibles. El espacio blanco da información. En cambio, para variables cuantitativas continuas, donde se usan histogramas, los histogramas no dejan lugar entre una barra y otra. O sea, las barras están pegadas, ya que, como lo dijimos varias veces, las variables cuantitativas continuas tienen infinitos valores entre un valor y otro. Entonces, el histograma tiene que incluir a todos los datos posibles de la variable. Bueno, al igual que en las tablas de frecuencia, las variables cuantitativas continuas en los gráficos se grafican mediante intervalos, donde los intervalos son consecutivos y excluyentes. Bueno, y en el eje, en este caso, hablando un poquito más del gráfico, en el eje Y analizamos la frecuencia, que puede ser absoluta como relativa, en este caso es la frecuencia absoluta, y en el eje X, acá graficamos el peso en gramos. Toda nuestra variable, el rango de la variable es de 41 gramos a 89 gramos. O sea, en este estudio, ningún individuo pesaba menos de 41 ni más de 89 gramos. Y los intervalos son todos iguales, o sea, cada intervalo tiene la misma cantidad de gramos. Cada intervalo es de 6 gramos. Y en este caso tenemos 6 intervalos. Nuestra variable cuantitativa está dividida en 6 niveles de intervalos. Bueno, pero no siempre los gráficos, los histogramas, tienen intervalos iguales. O sea, en este caso, todos los intervalos son iguales, por eso el ancho de las columnas son siempre iguales. Pero en este caso, a la derecha, la variable es años de antigüedad y los intervalos son desiguales. Por ejemplo, el primer nivel va de 0 a 2 años, mientras que el segundo va de 2 a 3 años. Esto quiere decir que este intervalo mide 2 años, pero este 1. O incluye 2 años, pero este 1. Mientras que este 5 y este 10. Entonces, esta desigualdad en los intervalos tiene que estar representada gráficamente también con el ancho de las columnas para que el área bajo la curva incluya las frecuencias totales. Si todas las columnas tuvieran el mismo ancho, esto no se vería representado. Bueno, el último gráfico que les vamos a explicar es el box plot o diagrama de cajas. Este es un gráfico que nos permite observar la distribución de la variable de forma gráfica y simplificada. Es un gráfico muy informativo, ya que incluye dentro varios estimadores de dispersión. Entre ellos los cuartiles, el límite inferior, el límite superior. La caja, este gráfico se llama también diagrama de cajas y bigotes, donde la caja es todo lo que vemos con naranja y los bigotes se llaman las líneas. El límite inferior de la caja es el cuartil 1. El límite superior es el cuartil 3. Y en el medio tenemos el cuartil 2 o la mediana. Este gráfico va paralelo al eje donde tenemos nuestra variable. O sea, nuestra variable empieza, el límite inferior está a la izquierda y el límite superior a la derecha.
y el diagrama de cajas va paralelo al eje donde está nuestra variable. Muchas veces se ve al revés este gráfico, porque la variable está en el eje Y. Si la variable está en el eje Y, el gráfico de caja va parado. Si está en el eje X, como es en este caso, va acostado. Entonces, a la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 se la llama rango intercuartílico. ¿Y para qué nos va a servir este rango? Es para definir el límite superior y el límite inferior, ya que el límite inferior se define como el cuartil 1 menos un rango intercuartil y medio. Acá tenemos la ecuación, es cuartil 1 menos 1,5 rango intercuartílico. Y el límite superior se define como el cuartil 3 más un rango intercuartílico y medio. O sea, cuartil 3 más 1,5 rango intercuartílico. ¿Para qué nos sirve saber el límite superior y el límite inferior? Ya que si tenemos valores que caen por encima o por debajo de esos límites, los vamos a llamar valores atípicos o outliers. Y esto es muy importante para cuando hacemos sobre todo estadística inferencial, para saber cuáles son los valores que son atípicos en la muestra. O sea, en este ejemplo tenemos la variable es puntos en el examen. La media, el cuartil 2, está cerca de 80, será 78, 70 más o menos. El cuartil 1 está cerca de 70 y el cuartil 3 de 85. El límite inferior es de 50 más o menos. Pero acá hay un valor que es outlier porque está por debajo de los 50. Entonces es un valor atípico. Si hubiéramos tenido un valor que estuviera por acá, en 100, también sería un valor atípico, ya que nuestro límite superior ronda los 95 puntos. Bueno, de esta manera terminamos un poco lo que es la parte teórica de la clase 3 y vamos a pasar un poco a lo que es la parte práctica. Quiero que interpretemos algunos gráficos y que veamos cómo se realizan los gráficos en Excel. Bueno, este es un gráfico que sacamos de los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud argentino. Y en este gráfico se grafica los casos de IRAG fallecidos con diagnóstico de influenza. ¿Qué es IRAG? Son infecciones respiratorias agudas graves. Entonces, en este gráfico, en el eje Y, tenemos el número de fallecidos con su frecuencia absoluta, y en el eje X tenemos los años. En el 2016 hubo 300 casos de infecciones respiratorias agudas que terminaron en fallecimiento, agudas graves. En el 2017 este valor bajó a 120 más o menos. En el 2018 siguió bajando, tiene un poco menos de 100, y en el 2019 bajó más aún a casi 25, 20 más o menos. Entonces, este gráfico nos da la información de cómo se distribuye, cómo fue variando el número de fallecidos a lo largo de los años, y en general fue siempre en descenso. Bueno, este es un gráfico simple, es un gráfico de barras donde la interpretación es bastante fácil y a simple vista se puede interpretar, pero hay gráficos que son un poco más complejos. Este es un gráfico de líneas donde se grafica el porcentaje de positividad según marcadores en bancos de sangre notificados al ministerio. A la zona, ¿cómo es bien esto? Salud de Nación, a la dirección, al área de vigilancia de la salud de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud. Bueno, en este caso, cada línea
corresponde a una serie de datos de cada una de las enfermedades. En este caso, la línea azul corresponde al Chagas, la línea naranja a la brucelosis, la línea azul a la sífilis, la línea amarilla hepatitis B, la línea verde HBS Argentina, la línea roja con punto verde HIV y la línea violeta HTLV. En el eje X tenemos los años. Esto es en 2009, 2010, 2011, 2012, hasta el 2019. Y por debajo, o sea, por debajo de la segunda fila, tenemos una tabla con valores. Estos valores son justamente el porcentaje de positividad. Es como que está medio redundante la información en este gráfico. Por un lado la tenemos con una tabla y por otro lado la tenemos con un gráfico. Pero si prestan atención, es la misma información que está repetida. Por ejemplo, en el año 2009, el Chagas tuvo 2,42. Vamos acá y vemos que este valor coincide con lo que se ve gráficamente. Y en el año 2019 fue de 1,04. Vemos que coincide con el 1% de positividad. Si vamos con otro ejemplo, el HIV en 2009 fue de 0,13, acá se ve el puntito de la línea roja, y en el año 2019 fue de 0,07. También se ve acá cómo están los últimos valores. Entonces, por ahí, si vemos este gráfico, no sé, cuesta interpretarlo a primera vista, pero una vez que vamos viendo cuál es el eje Y, cuál es el eje X, qué es lo que nos muestra cada uno de las distintas series, se puede ir interpretando y entendiendo qué es lo que el gráfico nos quiere mostrar. Bueno, este último gráfico es un gráfico, sí, ya mucho más difícil de entender, ya que incluye un gráfico dentro de otro gráfico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, primero siempre leer el epígrafe del gráfico. En este caso dice distribución absoluta y relativa de virus respiratorios por grupos de edad acumulados desde la semana epidemiológica 1 a la semana epidemiológica 26 de 2019. El N de este gráfico es de 12.632 casos. O sea, el N es el total de individuos. En este caso estamos hablando de casos. Bueno, el primer gráfico nos muestra la cantidad de casos según los grupos de edad en años. Y cada uno de los distintos colores nos muestra cuál es el virus respiratorio que estuvo presente. En este caso, el color rosa es el influenza AH3 estacional, el celeste es el BSR, el rosita, la influenza A no subtipificado, el verde, la influenza B, el violeta, el adenovirus, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos en las barras? Por ejemplo, en personas menores a 1 año, vemos que hubo un total de 7.200 casos más o menos, donde la mayoría de los casos correspondieron a BSR. A medida que aumentaba la edad en años de los individuos, fue disminuyendo la presencia de virus respiratorios. Las personas de 1 año hubo más o menos 2.000 casos, un poco menos. En las de 2 a 4 años, 1.500, 5 a 9 años, menos de 1.000, y así sucesivamente, hasta los mayores de 65 años. Ahora, está bien, este gráfico
se entiende. ¿Pero qué es este otro gráfico? Este otro gráfico muestra el porcentaje de positividad dentro de cada uno de los grupos. O sea, nos está mostrando del total de casos dentro de cada grupo, cómo fue el porcentaje de cada una de los virus respiratorios. En el ejemplo 1 no se ve mucha diferencia entre lo que se observa acá de lo que se observa en este gráfico, ya que en este gráfico, al tener una abundancia de casos tan grande, se ve bien la distribución de virus. Pero cuando vamos a, por ejemplo, los grupos de edades entre 15 a 24 años, la verdad que no se entiende. No se entiende qué hay acá adentro. O sea, se ve una tortita de colores y no vemos cómo están distribuidos los distintos virus en este grupo de edades. Pero si vamos a este gráfico, los grupos de edades de 15 a 24, ahí sí podemos ver cómo fue la distribución de los virus en este grupo, donde la mayoría de los casos corresponde a la influenza A, en segundo lugar a la influenza AH3 estacional, también tenemos casos de BSR y de adenovirus, y después también tenemos de los más chiquitos. También acá en las personas de 35 a 44 años vemos que sobre todo los casos notificados fueron de la influenza A no subtipificado. Entonces, lo que muestra este segundo gráfico que está incluido dentro del primer gráfico es cómo es la frecuencia relativa de los distintos virus en los distintos grupos de edad. Vemos que en las edades más chicas el virus más frecuente es el BSR, mientras que en las más grandes es la influenza. Entonces, bueno, siendo un poco más de detalle y viendo más en detalle qué nos muestra cada cosa, vemos que son posibles de interpretar estos gráficos por más de que a primera vista parezcan complejos. Bueno, la segunda parte, digamos, de esta parte práctica, les quería mostrar más o menos cómo hacer gráficos simples en Excel para que quienes tienen la posibilidad y tienen una computadora vean que es más fácil hacer gráficos digitales que hacerlos a mano y que nos da otras posibilidades. Entonces vamos a mostrar un poquito. En este caso, en esta planilla, tengo la misma base de datos que les había mostrado al principio de la teórica, donde tenemos la cantidad de pacientes y las distintas variables son género, edad, localidad, nivel de pobreza y temperatura. A esta base de datos, para poder graficarla, primero tengo que hacer las tablas de frecuencia. Bueno, en estas distintas pestañas yo ya tengo realizadas, por ejemplo, la tabla de frecuencia de géneros. De todos nuestros 20 datos, 10 fueron de género femenino, 9 de género masculino y 1 fue de otro género. Entonces, ¿qué gráfico podríamos hacer para esta variable? Bueno, es una variable cualitativa de tipo nominal. Así que podemos hacer un gráfico de tortas o un gráfico de barras. También podemos hacer otro, pero bueno, son los más usados. Entonces, seleccionamos nuestros datos y vamos al Excel a insertar gráfico. Entonces acá podemos poner gráficos recomendados.
Bueno, lo que te recomienda Excel es hacer un gráfico de columnas o un gráfico de torta. Vamos a hacer un gráfico de torta, por ejemplo. Acá nos hizo este gráfico. En título podemos ponerle géneros. Y acá los gráficos, bueno, Excel nos da un montón de posibilidades. Acá se puede cambiar el diseño del gráfico. La verdad que es una buena herramienta donde puedes hacer distintas cosas. Acá pone los porcentajes, se ven más llamativos, cambia los colores, bueno, todo como quieran. Acá también podemos cambiar el diseño de manera rápida. Acá se pone con porcentaje, o sea, con frecuencia relativa, mientras que acá se pone la frecuencia absoluta. En general los gráficos de torta muestran la frecuencia relativa, pero bueno, cada uno puede hacerlo como quiera. En este no se muestra nada, o sea, solo se ve según el área, porque el área del círculo representa el porcentaje de casos en cada uno de los géneros. Bueno, en este caso también podríamos hacer, o sea, cambiar, y en vez de hacer un gráfico de torta, hacer un gráfico de barra. Entonces, vamos a la parte de diseño de gráfico, ponemos gráfico de columna, y ya nos lo cambia directamente. Vamos a otro de los ejemplos. Acá tenemos la edad de los pacientes y la frecuencia de cada una de las edades. Bueno, acá con la otra variable, con la variable edad, es una variable cuantitativa de tipo discreta. Así que lo que vamos a hacer es un gráfico de columnas. En primer lugar, para hacer el gráfico, seleccionamos la edad y la frecuencia y ponemos insertar y ponemos directamente el gráfico de columna o de barras. Acá muchas veces pasa que vos seleccionás los gráficos, ponés graficar y Excel interpreta otra cosa o lo que sea, y hay que volver a seleccionar los datos para que te grafique exactamente lo que vos querés. Entonces, lo que nosotros queremos no es esto, entonces vamos a seleccionar los datos y vemos que nos puso 2 series, pero nosotros solo queremos tener una serie. Así que quitamos estas series y agregamos la que queremos. Donde nosotros queremos en el eje Y la frecuencia, entonces vamos a agarrar la parte de la frecuencia, y en el eje X queremos las edades. Así que acá vamos a editar y vamos a poner las edades. Ahora sí, vemos cómo se distribuye nuestra variable edad según este gráfico. Vemos que la mayoría de los individuos tienen 13 años. Acá podemos ver que la muda está en 13, también volviendo a los estadísticos. La menor cantidad tiene 12 años, y bueno, entre 14 y 15, 14 y 15 es lo mismo, sí, porque 5 individuos tenían 14 y 5 15, y 16 tienen 3 individuos. Entonces vemos cómo es la distribución de la variable. Por último, para ver cómo sería graficar un histograma, bueno, para la variable temperatura, que es una variable cuantitativa continua, tuvimos que dividir a la variable en distintos intervalos. Nuestra variable tomaba valores desde los 35,5 grados hasta los 38,5. Entonces, lo que hice fue hacer 6 intervalos que contengan a todo el dominio de la variable. Para esto los dividí en cada 5 grados. O sea, el primer nivel tiene 35,5 grados, de 35,5 grados a 36 grados, el otro de 36 a 36,5, y así sucesivamente.
Y acá está la frecuencia absoluta de cada uno de los niveles y la marca de clase. Entonces, ¿cómo hacemos un gráfico, un histograma? Bueno, Excel no te hace un histograma si vos solo le pones las frecuencias, pero sí te va a hacer un gráfico de barras. Entonces, ¿cómo convertimos un gráfico de barras a un histograma? Seleccionamos la columna de frecuencias, vamos a insertar gráfico de barras, y ahí nos hace este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que no haya espacios entre las columnas, porque dijimos que los histogramas no tienen que dejar espacios en blanco, ya que tienen que contener a todo el rango posible de datos que está entre un valor y otro, entre un límite y otro. Entonces esto lo hacemos seleccionando las columnas y poniendo el ancho de rango igual a 0. Entonces, cuando ponemos 0% ahí, nos pone a todas las columnas juntas. Para hacer una marca podemos decirle que nos haga un borde a cada una de las columnas. No creo que no es esto. Acá. Borde, le ponemos línea sólida y nos divide a las columnas, a cada uno de nuestros rangos, de nuestros intervalos. Bueno, otra cosa que no le podemos pedir a Excel es que nos ponga el límite inferior y el límite superior en cada una de nuestras columnas. Entonces, lo que vamos a graficar en el eje X es la marca de clase, que es el promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada uno de los intervalos. ¿Cómo hacemos esto? Seleccionamos el gráfico, le decimos seleccionar datos, y acá en el eje X, en las etiquetas del eje horizontal, vamos a editar y seleccionamos nuestra marca de clase. Entonces ahora lo que nos muestra... Uy, vamos de nuevo. No sé qué hice. Me parece que me olvidé, me faltó apretar aceptar. Ahora sí, lo que nos muestra en el eje X es la marca de clase de cada uno de los intervalos. Entonces, ahora sí tenemos un histograma de lo que sería la distribución de las temperaturas en nuestros pacientes. Bueno, algo que me olvidé de decirles es cómo agregar los nombres de los ejes, los títulos de los ejes. Van acá a elementos de gráfico, seleccionan título del eje, y acá, en el eje X, por ejemplo, ponen temperatura. Siempre hay que poner las unidades, entonces en este caso está medida en grados centígrados. Y en el eje Y vamos a poner frecuencia absolutas. Absoluta. Ahora sí nos queda un gráfico completo. El gráfico, para que esté completo, tiene que tener el título del eje para que se entienda qué es lo que se está graficando. Bueno, con los, a ver qué nos quedó. Nos quedó localidad y nivel de pobreza. La edad ya está, el género también. Para los niveles de pobreza, ya que es una cuantitativa ordinal, también vamos a usar gráfico de barras. Entonces, seleccionamos, ponemos insertar gráfico y ponemos gráfico de barras. Entonces nos ordena en orden al nivel de pobreza y nos pone las frecuencias absolutas en el eje Y. Absolutas. Y acá ponemos nivel de pobreza. Y para las localidades se puede hacer un gráfico de torta también. Seleccionamos, ya que no tienen ningún orden, es simplemente una cualitativa nominal. Insertamos gráfico y ponemos gráfico
de torta y vemos cómo está distribuida las localidades de los distintos pacientes. Bueno, esto es todo en la clase de hoy. Recuerden que junto con esta teórica subimos la guía de ejercicios y la tarea. Como siempre, para la tarea van a tener 10 días y cuando pasan estos 10 días, o sea, después de que ustedes entreguen la tarea, les vamos a dar la guía de resueltos de la guía 3. Bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido y cualquier cosa nos vemos en la clase de consultas.